Respecto al guión, vamos a hablar sobre lo que es la importancia y relevancia del guión. Conseguí una página, no la mejor, no la peor, pero conseguí una página. Ok, el guión. El guión es un proceso para analizar y descomponer los elementos fundamentales del guión como tal. Tiene una estructura, tiene que tener personajes, tiene que tener una trama, tiene que tener un desenlace. La mayor parte de las veces no les da importancia al desenlace porque dicen, no, yo le coloco un continuador y es suficiente. Por ejemplo, la estructura del guión. La estructura del guión se refiere a cómo se organiza la presente información dentro de él. No solo se refiere a la forma que está dispuestos los elementos en la página, sino también la secuencia y el orden que se presentan los eventos en la historia. No importa si esto es un guión de película, un guión de un comercial, un guión, en este caso, de un cómic. Siempre tiene que haber una estructura. Es como lo que yo les estaba hablando de la línea literaria, que hay una paralela, una cortada y una lineal. La mayor parte de las historias con que ustedes están trabajando es lineal, aunque hay ciertos episodios como flashback que dan como que se están yendo para atrás o para adelante. Pero realmente eso no quiere decir que es una historia paralela o está cortada. No, sencillamente en ese caso es un recuerdo. Pero si estuviese cortada, de repente estoy en el presente y me voy para el pasado y ahí se desarrolla toda la historia. Eso sería una historia cortada. Ajá. Es importante examinar la estructura global de la historia. Por eso es que se hace el análisis dentro de la sinopsis de qué tan importante es la trama como tal. En los personajes no podemos crear una historia sin personajes. A pesar de que estemos en el vacío, tiene que haber personajes, así sea tipo narrador. Ok. Dentro del guión, el guión tiene que ser directo, conciso, no puedes divagar entre una cosa y otra. No, que aquí de repente estalló una guerra mundial, pero no me dices por qué acá no hubo esa guerra mundial. Cosa que me pasó con una de las historias que estaba leyendo, que cuando voy a ver no tenía eso, tuvieron que arreglar eso. La mayoría no les gusta hacer el guión porque es tedioso, porque estamos hablando de que me tienes que decir cómo va la escena, porque el guión no es nada más los diálogos, aunque hay varios tipos de guión, pero dentro del guión general, ahí van las escenas, van los elementos que van dentro de la escena, el guión a nivel de diálogo, incluso el guión para música. O sea, es una estructura completa que después se desglosa por varios cuando hablamos de películas y de televisión. En el caso del cómic es un completo, porque cada viñeta me tienes que decir qué es lo que va dentro de la viñeta para poder plasmar mejor, porque esto es una guía de cómo dibujarlo. No podemos crear la historia a medida que vayamos dibujando. Ya tiene que haber una base para poder estructurar el cómic como tal. Los tipos de guión que existen: tenemos, por ejemplo, el que yo, aquí como está, vean que dice página 1, en este caso dice cuadro, pero debería ser viñeta. Aquí dice la estructura y de una vez van los diálogos. Y cada vez que cambiamos de un cuadro a otro, pasa esto. Ojo, hay algunos que tienen diálogos muy largos y fue lo primero que les dije. Tienen que tener cuidado con esos diálogos que son muy largos, porque en el espacio del cómic no lo hay para tanta discursos, al menos que le dediquen una sola página y hay que hacer una compensación de espacio. Tenemos otros que vean cómo está tiene un resumen de lo que es la historia, que es más o menos lo que ustedes entregaron para que se aceptara la historia con los personajes. Hay personajes alternantes. Después vamos a lo que es el desarrollo y pasamos a lo mismo, página 1, y según, en este caso, en vez de decir viñeta, dice cuadro, pero es lo mismo que le estaba diciendo, hay que saber qué es lo que vamos a dibujar para poder representarlo, y obvio, los diálogos. Estas páginas yo de todas maneras las voy a pasar por el grupo para que lo tengan ustedes como una guía. No es necesariamente, vuelvo a repetir, las mejores, pero sí nos haya un paso a paso. Fanáticos del cómic hay bastante y muy documentado. Las páginas que nos recomiendo son las páginas donde generalmente hacen plagios los estudiantes, como el Rincón del Vago, Wikipedia. Una de las cosas por las que Wikipedia no las recomiendo, porque acuérdense que uno puede editar la información que está ahí y decir que, por ejemplo, Chávez está vivo y tiene tantos años de muerto y de repente dicen que está vivo. Entonces esa es una de las razones por ejemplo, que Wikipedia no es muy recomendable. Vamos a mostrar algunos ejemplos.
Ok, nosotros conocemos maquetación, pero en el caso del cómic se le dice machote cuando todavía no estamos digitalizando, ¿ok? Pero tiene casi la misma aproximación. Por ejemplo, aquí tenemos 4 viñetas. Dicen, no, no hay 4, hay 3 nada más. No, hay 4, porque esta es una viñeta interna, unas dentro de la otra. No hay absolutamente diálogo, todo está a través de la imagen y de las onomatopeyas, o sea, el sonido. En este caso, por ejemplo, el sonido de la corneta de este carro, pero que ya no escucha por tener alto el volumen de la música muy alta. Y en este caso, la onomatopeya literalmente son notas musicales. Ok, tenemos lo que es la maquetación del cómic. Dentro del cómic tenemos que tomar en cuenta el bocadillo, el globo de diálogo, la didascálica, las onomatopeyas, los personajes, el estilo de la tipografía, los colores, si van a trabajar con colores o si van a trabajar totalmente lineal o con textura. Ya eso es una cuestión de criterio del desarrollador del cómic. Pero en el caso de los bocadillos o globos de diálogo, recuerden que va a tener el tamaño, no puede predominar tanto en la escena, porque la escena dentro del cómic, como yo les estaba diciendo, esa fue una forma de relatar una historia a través de imágenes y captar al público objetivo, porque eso era para incentivar lo que era la lectura en aquel entonces. Ahorita, porque ya él tiene mucho tiempo en el mercado, también se ha utilizado el cómic como estrategia de publicidad, no como una historieta completa, pero sí por secuencias de tiras cómicas. Ya no necesariamente todas impresas, también las vemos digitales. Hay que tener mucho cuidado cómo diagramamos cada, por ejemplo, esta es una viñeta completa. Eh, bueno, no es una viñeta, es una portada, en donde el nombre no se ve, pero tiene el código de barra, cuánto es el costo y todo lo demás. El nombre está como una firma y tiene la mosca acá. Voy a buscar algo importante para terminar también. ¿Por qué hacer un guión? El guión se hace incluso para hacer un comercial. Nosotros, antes de hacer el storyboard, que es una representación escena por escena, y aquí es escena por escena, si ese comercial tiene 2 minutos, ese comercial de 2 minutos, que es demasiado largo, pero por decirlo así, debe de tener aproximadamente unas 200 escena por escena, o sea, cuadrito por cuadrito. Ahí la estructura es distinta porque mostramos la escena principal, colocamos si hay diálogos, los diálogos, que la mayor parte de las veces no colocan los diálogos ahí, sino aparte, pero sí describimos cómo va la escena, si tiene sonido, cuál es el sonido que lleva. Esto nos ayuda a ese storyboard. Ahí sí es una representación a nivel de dibujo. Recuerden lo que yo les dije, cuando nosotros realizamos este tipo de medio editorial, que es el cómic o historieta, nosotros primero creamos la historia a través de una sinopsis donde describimos brevemente cómo son los personajes, entregamos un borrador a la editorial para poder enganchar a la editorial y que nos ayuden a reproducirlo. La mayor parte en la actualidad se ayudan es con páginas o aplicaciones de creación de cómics para poder enganchar gente, personas, lectores, suscriptores, y entre más es leído esa historia, estas editoriales que sí le están haciendo seguimiento a estas páginas y estas aplicaciones contactan al creador. Ojo, la mayoría cree que el creador es el que lo hace todo, siempre tienen que tener asistencia además. De hecho, en una editorial, vamos a decir Japón, ellos tienen un técnico para cada cosa. El creador de la historia interviene en todo eso porque tiene que decir si está bien o no la reedicionalidad que le han dado a la historia, porque van a haber cambios de la idea original. Por ejemplo, como cuando pasan del cómic a un K-drama, a un dorama, y esos cambios que están ahí, que a la mayor parte de los espectadores no les ha gustado, resulta y acontece que son más de las que están haciendo la edición a nivel del dorama o K-drama, o en este caso del anime, que de la misma historieta. Incluso eso ha hecho que el ilustrador y el creador de la historia tengan contratiempos en donde no les permiten hacer más historias porque se están demandando uno a otro, como pasa el caso
bastante antiguo de Candy Candy, que la escritora sí puede seguir escribiendo la historia, más no la puede reproducir a través de un cómic porque todavía hoy hay una demanda. Por eso es que no se desarrolló más la historia. Pero eso tiene una historia final a nivel de novela gráfica. Mientras que la otra sigue ganando, seguía ganando con las reproducciones de ellas en televisión, y por eso desde hace como unos aproximadamente 20 años no se ve en ningún canal, y si lo llegas a ver es de forma pirata. ¿Por qué? Porque cada vez que reproducían ganaban las dos, pero como hay una demanda, la demanda también les llegaba a la gente que la estaba reproduciendo. ¿Qué pasa? Está el que crea la historia, está muchas veces el ilustrador, como Mira Cruz, la heroína de Disney, que es de una marquita. La historia original no es como nosotros la conocemos, era más oscura, más para un taller de quinceañero en adelante, pero el ilustrador les recomendó al que creó la historia hacerle un giro para que fuese para todo tipo de edades, desde niños hasta adultos. Enganchó, pero la historia originalmente era un anime de héroes, pero un tanto oscura, donde incluso el más cómico de la historia era bastante siniestro. El estilo del dibujo era más manga, él lo convirtió un poquito más occidental. El ilustrador, que es Jeremy, ahorita no me acuerdo muy bien el apellido, pero él tiene una página y fue el que ayudó a que la historia dentro del mundo de televisión enganchara. Obvio, tiene tiras cómicas y todo lo demás, pero en donde tuvo el enganche fue a nivel de televisión. Pero si se ponen a ver, esta misma historia tiene películas. Estas películas sí tienen un tanto a la línea a la que él quería originalmente, porque ahí no hay intervención casi del ilustrador, que es Jeremy, sino netamente del escritor. Incluso el dibujo, hay una película que se ve más al estilo de lo que era la historia original. Eso es también como los anime y los OVA, que una cosa es el anime, una cosa es el OVA, otra cosa es una película y la historieta. Muchas veces no tienen una relación con otra, nada, solamente los personajes y todo lo demás. Pero hay que tener ese cuidado. Ahora, volviendo a lo del guión, porque es importante, el guión me va a dar el paso a paso, cómo lo voy a dibujar. En el caso de una editorial, el que crea la historia interviene, pero el que hace los dibujos escenas por escena de cada uno de los personajes es una persona. El que hace los fondos es otra persona. El que hace incluso los cortones de los globos de diálogo o el de las viñetas es otra persona. Porque esto sí lleva un proceso manual. Después de finiquitar todo el proceso manual, donde se vea el dibujo ya pulido, es que pasan al proceso de escaneo. Y en el escaneo es en donde ya en la digitalización ellos empiezan a pulir mejor los dibujos, a darle más profundidad, a darle más detalle y introducir los textos que no están a nivel del machote, a nivel manual. Por eso es machote, por eso se le dice machote, porque es todo el proceso manual. Después del proceso manual es que empiezan a digitalizar. ¿Es la forma más idónea? Sí. ¿Es la forma más tardía? También. Por eso el tiraje de los cómics no es diario. El tiraje de los cómics pasa de quincenal a mensual, trimestral y algunos anuales. Obvio, ustedes tienen que crearle un logotipo al cómic con el nombre de la historia. Entre más corto, mucho mejor, como el Capitán Interiores. Tiene un enganche, a lo mejor me dicen, no lo queremos a nivel latinoamericano, sino en otro idioma, hay que discutirlo, ¿ok? Le tienen que crear una portada, una contraportada. Esta portada tiene que ser una escena del cómic, no necesariamente, puede ser. Lo único que sí les voy a pedir es que no sea las típicas portadas como las hemos visto de Marvel, DC Comics. Todas las filiales de esas dos editoriales tienen la misma forma de maquetación en la portada, en triangular. Es mejor algo más creativo, más directo a lo que es la historia o al personaje o personajes, dependiendo de hacia dónde vaya la historia. Con respecto a la contraportada, que de igual forma eso ya lo discutimos al final, es una campaña de concienciación al nivel detalle de la historieta.
Por ejemplo, si ustedes tienen una historia que va más a un público infantil, no van a hacer una contraportada que tenga que ver con condones, aunque ellos estén conscientes de que existen. Pero no podemos incentivar eso a niños menores de 10 años. Van a elegir una organización que exista, más no van a contactar con ella, solamente vamos a tratar de diagramar como que si estuviésemos trabajando con esa organización que esté estructurada realmente, o sea, que esté registrada. Porque organizaciones, por ejemplo, de rescatistas, hay muchas, pero no todas están registradas y no tienen una buena identidad visual. Entonces vamos a elegir una que sí nos ayude. Pero siempre tienen que ver una que esté dentro de la línea de su público objetivo. La otra es, recuerden que si son 12 páginas y ustedes quieren y necesitan más páginas, tienen que crearle 4 páginas más. Siempre tiene que ser de 4 en 4, no puede quedar una página en blanco. Es decir, incluso las páginas de la contraportada y portada interna, ellas van a ir con algo, ya sea una publicidad, ya sea un jueguito, algo por el estilo, pero no podemos permitir nada en blanco. Tenemos que ser funcionalmente todas las páginas.